Hoy quiero invitarte a un viaje. No un viaje a un lugar físico, con mapas y fronteras, sino un viaje a través del tiempo, hacia el corazón de un misterio que ha sido cuidadosamente guardado durante casi 2 milenios. Es un viaje para desempolvar un nombre, para rescatar una figura de las sombras a las que fue arrojada, una mujer cuyo verdadero legado fue tan poderoso que se convirtió en una amenaza, y por ello, su historia tuvo que ser reescrita, su identidad distorsionada y su voz silenciada. Hablamos de María de Magdala, o como el mundo la conoce, María Magdalena. Olvida por un momento todo lo que crees saber sobre ella. Olvida la imagen de la pecadora arrepentida, la prostituta redimida que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con su cabello. Esa imagen, aunque poética y poderosa, no es la verdad completa. Es, en realidad, una construcción, un personaje creado siglos después con un propósito muy específico. La verdadera María Magdalena es infinitamente más compleja, más influyente y, para la estructura de poder que se estaba formando, mucho más peligrosa. Su historia no es un simple relato de redención, sino un épico drama sobre la lealtad, la sabiduría espiritual, el liderazgo femenino en un mundo de hombres y, finalmente, la supresión deliberada de su memoria. Para encontrarla, debemos convertirnos en arqueólogos del alma, cavando a través de capas de doctrina, dogmas y traducciones interesadas que se han acumulado sobre su figura como tierra sobre una ciudad perdida. La historia que nos contaron es que ella era una mujer de la calle, una marginada salvada por la compasión de un hombre divino. Una narrativa simple, que encaja perfectamente en un modelo de sumisión y gratitud femenina. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los textos más antiguos, aquellos que compitieron por formar parte de lo que hoy conocemos como la Biblia, pintan un retrato completamente diferente? ¿Qué pasaría si te revelara que en esos escritos, María Magdalena no es una seguidora pasiva, sino la discípula más cercana a Jesús, aquella a quien le confió sus enseñanzas más profundas y secretas, la que entendió su mensaje a un nivel que los otros apóstoles, incluido Pedro, no podían alcanzar? Esta no es una teoría moderna ni una invención ficticia. Es la historia que se esconde a plena vista en los fragmentos de papiros que sobrevivieron a la hoguera, en los evangelios que fueron declarados herejía precisamente porque desafiaban la narrativa que se estaba consolidando. La historia de la Iglesia, como cualquier gran institución humana, es una historia de elecciones. Se eligieron qué libros eran sagrados y cuáles debían ser destruidos. Se eligió qué líderes serían recordados como pilares y cuáles serían olvidados o difamados. Y en el centro de una de las elecciones más cruciales, se encuentra la figura de María Magdalena. Su transformación de apóstol a prostituta no fue un error de traducción, no fue una confusión inocente. Fue una decisión estratégica, un acto de ingeniería teológica diseñado para neutralizar su influencia y sentar las bases de una iglesia donde el poder y la autoridad serían exclusivamente masculinos. A lo largo de este encuentro, vamos a desentrañar juntos los hilos de esta conspiración histórica. Vamos a explorar los textos perdidos, a analizar las decisiones de los concilios, a escuchar los ecos de las primeras comunidades cristianas donde las mujeres eran profetas, maestras y líderes. Y al hacerlo, no solo recuperaremos la verdadera historia de una mujer extraordinaria, sino que también entenderemos mejor cómo se construyó la fe que ha moldeado nuestro mundo, no siempre por inspiración divina, sino a menudo por ambición, política y el muy humano deseo de controlar el relato. Prepárate para cuestionar, para sentirte incómodo y, quizás, para encontrar una nueva forma de entender una historia que creías conocer. La verdadera María Magdalena nos espera, y su voz, después de tantos siglos, merece ser escuchada. Para comprender la magnitud de la transformación que sufrió la figura de María Magdalena, debemos transportarnos a ese crisol de fervor y caos que fue el cristianismo primitivo. Lejos de ser un movimiento monolítico y unificado, las primeras décadas después de la crucifixión de Jesús fueron un hervidero de ideas, interpretaciones y comunidades diversas. No existía una Biblia como la conocemos, ni un papa, ni una estructura vaticana. Existían grupos de seguidores, cada uno aferrado a las enseñanzas que había recibido, cada uno interpretando el mensaje de Jesús a su manera. En este vibrante mosaico, las mujeres desempeñaban roles que hoy nos parecerían sorprendentes, incluso revolucionarios. Eran anfitrionas de las iglesias en sus hogares, eran diáconas, profetisas y, sí, también apóstoles. El término apóstol simplemente significaba enviado, alguien encargado de difundir el mensaje.
Y según los 4 evangelios canónicos, los que sí fueron incluidos en la Biblia, ¿quién fue la primera persona en ver a Jesús resucitado? ¿A quién se le dio la misión primordial de anunciar la noticia más importante de la cristiandad, la victoria sobre la muerte, a los demás discípulos? Fue María Magdalena. En el Evangelio de Juan, se la llama explícitamente la apóstol de los apóstoles, Apostola Apostolorum, un título de inmenso honor que los propios padres de la Iglesia, como Hipólito de Roma en el siglo III, le otorgaron. Este no es un detalle menor. Ser el primer testigo de la resurrección la colocaba en una posición de autoridad espiritual sin parangón. Ella era el vínculo primordial entre el Jesús terrenal y la era de la fe que comenzaba. Su testimonio era la piedra angular sobre la que se construía toda la esperanza cristiana. Imaginen por un momento el poder y el respeto que esto le confería en las primeras comunidades. Mientras los discípulos varones estaban escondidos, temerosos y desorientados, fue ella quien tuvo el coraje de ir al sepulcro, fue ella quien recibió la primera revelación y fue ella quien se convirtió en la primera predicadora del Evangelio. Sin embargo, este liderazgo femenino, tan natural en los inicios del movimiento, pronto comenzó a chocar con las estructuras patriarcales del mundo grecorromano en el que el cristianismo buscaba expandirse. A medida que la fe se organizaba y buscaba una estructura más formal para sobrevivir y crecer, adoptó modelos jerárquicos que reflejaban los del Imperio Romano, una cadena de mando clara, roles definidos y, sobre todo, una autoridad masculina incuestionable. En este nuevo modelo, una mujer como María Magdalena, con un reclamo tan potente de autoridad espiritual directa, se convirtió en un problema. Su liderazgo carismático era una amenaza para la autoridad institucional que se estaba construyendo en torno a figuras como Pedro. No se podía borrar su presencia de los evangelios, era demasiado fundamental. Pero sí se podía reinterpretar. Sí se podía cambiar su identidad. Y así comenzó un lento pero implacable proceso de difamación. Se empezaron a fusionar su figura con la de otras mujeres anónimas de los evangelios, la pecadora que unge los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo, y María de Betania, la hermana de Lázaro. No hay ninguna base bíblica para esta fusión. Son 3 mujeres distintas en lugares y contextos diferentes. Pero al combinarlas en una sola, se logró un objetivo brillante y terrible. La poderosa apóstol, la primera testigo, la confidente de Jesús, fue enterrada bajo la identidad de la prostituta arrepentida. Su autoridad fue reemplazada por una historia de vergüenza y redención, convirtiéndola en el ejemplo perfecto de lo que la nueva iglesia esperaba de las mujeres: silencio, arrepentimiento y sumisión a la autoridad masculina que las había salvado. Fue un asesinato de su carácter, un feminicidio simbólico que tardó siglos en completarse, pero cuyo éxito fue tan rotundo que, hasta el día de hoy, su imagen popular sigue siendo la de la pecadora, no la de la líder. Y aquí, en este punto de la historia, donde vemos cómo una verdad puede ser torcida hasta convertirse en su opuesto, quiero hacer una pausa y hablar contigo. Si estás aquí, si has llegado hasta este punto, no es por casualidad. Es porque dentro de ti hay una chispa, una curiosidad que no se conforma con las respuestas fáciles. Eres parte de una comunidad de almas que buscan entender, que sienten que hay más en la historia de lo que nos han contado. Este canal no es solo un lugar para contar historias, es un refugio para esa chispa. Es nuestro espacio para dudar juntos, para descubrir juntos y para reconstruir juntos las verdades que nos fueron negadas. Si sientes esa conexión, si sientes que este viaje te pertenece, te invito a que hagas algo muy simple pero muy poderoso. Suscríbete. No como un número más, sino como una declaración de que quieres formar parte de esta búsqueda. Y en los comentarios, no quiero que escribas algo por compromiso. Quiero que me cuentes, ¿qué figura histórica o espiritual sientes que ha sido malinterpretada? ¿Qué historia te susurra al oído que hay algo más por descubrir? Tu voz es esencial aquí. Este no es mi monólogo, es nuestro diálogo. Continuemos este viaje, juntos. El proceso de transformar a María Magdalena de apóstol a pecadora no fue un accidente del folclore, fue cimentado por decisiones tomadas desde las más altas esferas del poder eclesiástico. Si tuviéramos que señalar un momento decisivo, un punto de no retorno en esta reescritura de la historia, tendríamos que viajar hasta finales del siglo VI, concretamente al año 591. En ese año, un hombre de inmenso poder e influencia,
el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, pronunció una serie de homilías que se convertirían en la piedra angular de la nueva identidad de María Magdalena. Desde el púlpito, con la autoridad que le confería ser el sucesor de Pedro, Gregorio declaró oficialmente que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora anónima del Evangelio de Lucas eran, de hecho, la misma persona. Usando su brillante retórica, tejió las tres historias en un único y coherente relato, el de una mujer hundida en los placeres de la carne, cuyos 7 demonios, mencionados en Lucas sin ninguna connotación sexual, fueron reinterpretados como los 7 pecados capitales, y que encontró la redención a través de su humilde devoción a Jesús. Esta no fue una simple interpretación teológica, fue un acto de poder. Gregorio no estaba descubriendo una verdad oculta en las Escrituras, estaba creando una. Y su motivación era, en gran medida, estratégica. La Iglesia de su tiempo se enfrentaba a enormes desafíos. La caída del Imperio Romano de Occidente había dejado un vacío de poder, y la Iglesia estaba emergiendo como la principal fuerza unificadora de Europa. Para consolidar su autoridad, necesitaba narrativas claras, símbolos potentes y modelos de comportamiento que reforzaran su estructura. La figura de la Magdalena pecadora era una herramienta perfecta. Por un lado, ofrecía un poderoso mensaje de esperanza. No importaba cuán bajo hubieras caído, la Iglesia ofrecía el perdón y la salvación. Era un mensaje de marketing espiritual irresistible para una población que vivía en un mundo violento e incierto. Por otro lado, y esto es crucial, establecía un arquetipo para el rol femenino dentro de la Iglesia. La mujer ideal no era la líder, la maestra o la apóstol, como la verdadera Magdalena parecía ser. La mujer ideal era la pecadora arrepentida, cuya única vía hacia la santidad pasaba por el reconocimiento de su propia bajeza y la sumisión total a la autoridad clerical masculina. La Magdalena de Gregorio se convirtió en el contrapunto perfecto de la Virgen María. Si María era la Virgen pura, el ideal inalcanzable, Magdalena era la pecadora redimida, el modelo accesible para todas las mujeres, que, según la teología de la época, eran inherentemente más débiles y propensas al pecado desde la caída de Eva. Se creó así una dicotomía que encasillaba a las mujeres en 2 únicos roles posibles, la virgen o la prostituta, la santa o la pecadora. No había espacio para una mujer líder, una mujer sabia, una mujer con autoridad espiritual propia. La homilía de Gregorio fue tan influyente que su interpretación se convirtió en doctrina no oficial durante más de 1400 años. Se repitió en sermones, se inmortalizó en el arte, se cantó en himnos y se arraigó tan profundamente en la conciencia colectiva que la idea de una María Magdalena diferente se volvió impensable, casi blasfema. Cada pintura renacentista que la retrataba con el cabello suelto y rojo, con ropas sensuales o en un estado de éxtasis penitente, reforzaba la narrativa de Gregorio. Cada sermón que la usaba como ejemplo de la debilidad femenina solidificaba el control patriarcal. La verdadera historia del apóstol no solo fue olvidada, fue reemplazada por una ficción mucho más conveniente para la institución. Fue un acto de propaganda de una eficacia asombrosa, que demuestra cómo la repetición de una idea desde una posición de autoridad puede transformar una mentira en una verdad aceptada por generaciones. El poder de definir la historia es el poder de moldear la realidad, y en la historia de María Magdalena vemos este principio en acción de la manera más cruda y efectiva. La supresión de la verdadera identidad de María Magdalena no fue un evento aislado, sino parte de un proceso mucho más amplio y profundo, la consolidación de un único tipo de cristianismo. Imaginen los primeros siglos como un jardín donde crecían muchas flores diferentes, cada una con su propio color y aroma. Había cristianos gnósticos que creían en el conocimiento secreto, gnosis, como camino a la salvación. Había ebionitas que seguían las leyes judías. Había marcionitas que rechazaban al Dios del Antiguo Testamento. Y había innumerables otras comunidades, cada una con sus propios textos sagrados y sus propias interpretaciones del mensaje de Jesús. En muchas de estas corrientes, especialmente en las gnósticas, las mujeres y el principio femenino de la divinidad, la sofía o sabiduría, jugaban un papel central. María Magdalena, en estos círculos, era venerada no solo como una apóstol, sino como la heredera de la sabiduría esotérica de Jesús, la que comprendía las parábolas a un nivel que los demás no podían. Sin embargo, a medida que la Iglesia de Roma ganaba poder político,
Especialmente después de la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, este jardín de diversidad comenzó a ser visto como un campo de malas hierbas que debían ser arrancadas de raíz. Lo que siguió fue lo que podríamos llamar un concilio de la memoria no oficial, un proceso que duró siglos y que tuvo como objetivo crear una única ortodoxia, una única verdad. Este proceso funcionó en dos frentes, la canonización y la demonización. Por un lado, se seleccionó cuidadosamente qué evangelios y cartas serían incluidos en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron elegidos porque presentaban una narrativa que apoyaba la estructura de la iglesia que se estaba formando, con un claro énfasis en la autoridad de los apóstoles varones, especialmente Pedro. Por otro lado, todos los demás textos, que ofrecían visiones alternativas, fueron sistemáticamente declarados heréticos. La palabra herejía proviene del griego airesis, que originalmente significaba elección. Ser un hereje era simplemente haber elegido una creencia diferente. Pero la Iglesia le dio un nuevo significado. Ser un hereje era ser un enemigo de Dios, un seguidor de Satanás. Y el castigo por la herejía era la excomunión, la persecución y, a menudo, la muerte. Los libros heréticos fueron quemados, sus comunidades disueltas y sus ideas borradas de la historia. Fue una campaña de limpieza intelectual y espiritual. Y en esta gran purga, la figura de María Magdalena, tal como era entendida por los gnósticos, fue una de las principales víctimas. Su evangelio, el Evangelio de María, un texto que la presenta enseñando a los otros apóstoles y enfrentándose a la incredulidad y los celos de Pedro, fue uno de los muchos que fueron condenados al olvido. Al silenciar estos textos, la Iglesia silenció a la propia Magdalena. La fusión del poder de la Iglesia con el poder del Imperio Romano creó una fuerza imparable. La doctrina ya no era solo una cuestión de fe, sino una cuestión de lealtad al Estado. Creer en la versión correcta de la historia no solo te salvaba el alma, sino que también te salvaba la vida. En este nuevo orden mundial, no había lugar para una mujer que desafiara la jerarquía. No había lugar para una tradición que valorara el conocimiento interior por encima de la obediencia a la autoridad externa. La verdadera María Magdalena tuvo que desaparecer porque representaba todo lo que la nueva Iglesia Imperio quería suprimir: la diversidad de pensamiento, el liderazgo femenino y una conexión directa y personal con lo divino, sin necesidad de intermediarios. Su historia es el microcosmos de una historia mucho mayor, la de cómo una fe nacida de la rebelión y la diversidad fue transformada en una religión de imperio y uniformidad. Siento una emoción muy profunda al compartir esto con ustedes, porque sé que en cada persona que escucha hay una historia de haberse sentido alguna vez silenciado, malinterpretado o forzado a encajar en un molde que no era el suyo. Todos hemos tenido partes de nuestra identidad que otros han intentado reescribir. Por eso, este espacio es tan importante para mí, y espero que también para ti. Es un lugar donde no tenemos que encajar, donde podemos ser complejos y curiosos. Y quiero que sepas que tu presencia aquí hace una diferencia real. Si lo que estamos explorando resuena contigo, te pido de corazón que te suscribas y te unas a esta familia. Pero más que eso, quiero escucharte. Baja a los comentarios y cuéntame tu historia. ¿Alguna vez has descubierto una verdad sobre tu propia familia o tu pasado que lo cambió todo? ¿Qué tema te gustaría que exploráramos juntos en el futuro? Cada comentario es como una luz que se enciende, mostrándome que no estoy hablando al vacío, sino que estamos construyendo algo valioso, juntos. Gracias por ser esa luz. Durante más de 1500 años, la historia de la supresión de la diversidad cristiana y de la verdadera María Magdalena fue una historia de vencedores, contada únicamente por aquellos que habían ganado la batalla por la ortodoxia. Los textos heréticos se conocían principalmente a través de las citas despectivas en los escritos de sus detractores, los padres de la Iglesia. Era como intentar reconstruir una hermosa obra de arte a partir de los fragmentos que su destructor había descrito con desprecio. Los evangelios perdidos, las voces silenciadas, parecían haberse desvanecido para siempre en el humo de las piras. Pero entonces, en un giro del destino que parece sacado de una novela de aventuras, el desierto egipcio decidió devolvernos un tesoro que había guardado celosamente. En diciembre de 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino llamado Mohammed Ali Al-Zaman encontró una gran jarra de cerámica sellada mientras cavaba en busca de fertilizante. Dentro de esa jarra,
descubrió una colección de 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Sin saberlo, había tropezado con una biblioteca perdida de textos cristianos gnósticos, escondida probablemente por monjes en el siglo IV para salvarla de la destrucción ordenada por la Iglesia Ortodoxa. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi fue un terremoto para el estudio del cristianismo primitivo. Fue como encontrar una cápsula del tiempo, una ventana directa a ese mundo de diversidad espiritual que había sido tan brutalmente aniquilado. De repente, ya no teníamos que depender de la propaganda de los vencedores, podíamos escuchar a los llamados herejes en sus propias palabras. Y lo que decían era asombroso. Entre estos textos se encontraban el Evangelio de Tomás, una colección de dichos de Jesús, el Evangelio de Felipe, que explora la naturaleza mística de las relaciones, y, lo más importante para nuestra historia, un fragmento del Evangelio de María. Aunque el texto está incompleto, lo que sobrevive es una revelación. En él, María Magdalena no es una seguidora secundaria, sino la protagonista. Después de la resurrección, los apóstoles están desconsolados y asustados, y es María quien los consuela y les transmite las enseñanzas secretas que Jesús le había revelado a ella en privado. Les habla de la ascensión del alma, de la naturaleza de la materia y del camino hacia la iluminación interior. Su sabiduría es profunda, su liderazgo, evidente. Pero el texto también narra el conflicto que su autoridad generó. El apóstol Pedro, presentado como celoso e irascible, la desafía abiertamente. ¿Habló el Salvador realmente con una mujer en privado, sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Es un momento de un dramatismo increíble. Vemos la tensión entre dos visiones del cristianismo encarnada en dos personas. Pedro, que representa la fe basada en la autoridad externa, la jerarquía y la tradición pública, y María, que representa la fe basada en la experiencia interior, la revelación directa y el conocimiento personal, gnosis. El apóstol Leví sale en defensa de María, reprendiendo a Pedro. Pedro, siempre has sido de genio vivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Estas palabras, escritas hace casi 2 milenios, resuenan con una fuerza extraordinaria. Nos muestran que la lucha por el papel de la mujer en la Iglesia no es un debate moderno, es tan antiguo como el cristianismo mismo. El descubrimiento de Nag Hammadi y otros textos como el Evangelio de María confirmó lo que algunos historiadores sospechaban, que la narrativa simplificada de la Iglesia primitiva era una fachada que ocultaba una historia mucho más rica, conflictiva y diversa. Reveló que María Magdalena era una figura de inmensa talla espiritual para un gran número de los primeros cristianos, y que su marginación no fue un accidente, sino el resultado de una lucha de poder muy real, una lucha que la ortodoxia de Pedro ganó y que la tradición de María perdió, condenándola a siglos de silencio y difamación. La existencia de textos como el Evangelio de María nos obliga a hacer una pregunta fundamental: ¿cómo se decidió qué libros formarían la Biblia y cuáles quedarían fuera? La respuesta nos aleja de la idea de una intervención divina directa y nos sumerge en un proceso muy humano, cargado de debates, políticas y luchas de poder. La formación del canon del Nuevo Testamento no fue un evento único, sino un proceso gradual que se extendió por varios siglos. Las primeras comunidades cristianas utilizaban una amplia variedad de escritos: cartas de apóstoles, evangelios que contaban la vida de Jesús, apocalipsis que revelaban el futuro y textos sapienciales. Cada comunidad tenía sus favoritos, los que leían en sus reuniones y consideraban inspirados. Sin embargo, a medida que la Iglesia crecía y se enfrentaba a las llamadas herejías, surgió la necesidad de establecer una lista oficial de libros sagrados, un canon, que significa vara de medir, para definir qué era la verdadera fe y qué no lo era. Esta decisión no se tomó en un vacío espiritual. Fue una decisión profundamente política. Los líderes de la Iglesia, obispos y teólogos, se reunieron en diversos sínodos y concilios para debatir qué textos reflejaban la doctrina apostólica que ellos querían promover. Los criterios de selección eran varios. ¿Fue el libro escrito por un apóstol o un asociado cercano? Era aceptado por las iglesias más importantes, como las de Roma, Alejandría o Antioquía. Y, quizás el criterio más importante, su contenido teológico apoyaba la estructura y las creencias de la Iglesia ortodoxa que se estaba consolidando. Aquí es donde el destino de textos como el Evangelio de María quedó sellado.
Un evangelio que presentaba a una mujer como la principal receptora de la revelación de Jesús y como una líder que instruía a los apóstoles varones era teológicamente problemático y políticamente inaceptable para una institución que se estaba construyendo sobre el fundamento de una jerarquía exclusivamente masculina, con el obispo de Roma, sucesor de Pedro, en la cúspide. Incluir el Evangelio de María en el canon habría significado validar el liderazgo espiritual femenino, algo que habría socavado toda la estructura patriarcal. Habría dado autoridad a una visión del cristianismo donde la experiencia personal y la revelación interior, gnosis, eran tan importantes como la fe en el dogma transmitido por la Iglesia, pistis. Por lo tanto, fue excluido. Fue etiquetado como gnóstico y herético, no necesariamente porque su contenido espiritual fuera falso, sino porque su contenido político era peligroso para el poder establecido. Lo mismo ocurrió con otros muchos textos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta un Jesús que es más un maestro de sabiduría que un Salvador divino que muere por los pecados del mundo, una visión que no encajaba con la teología de la expiación que se convirtió en central para la ortodoxia. El Pastor de Hermas, un libro muy popular en el siglo II, fue finalmente excluido por su contenido apocalíptico y su énfasis en el arrepentimiento postbautismal. La selección de los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento fue, en esencia, una victoria de una facción del cristianismo sobre todas las demás. Fue el resultado de decisiones humanas, tomadas por hombres con sus propias agendas, sus propias creencias y sus propios intereses institucionales. Esto no significa necesariamente que la Biblia carezca de valor espiritual, pero sí significa que es un libro editado, una antología seleccionada, no una transcripción directa y completa de la voluntad divina. Es una biblioteca que refleja las elecciones de sus bibliotecarios. Y al entender esto, nos damos cuenta de que la historia del cristianismo no es solo lo que está en la Biblia, sino también lo que se dejó fuera. La ausencia del Evangelio de María es tan elocuente como la presencia de las epístolas de Pablo. El silencio que rodea a la Magdalena apóstol en la tradición posterior es un testimonio del poder que tuvo y de la amenaza que representó. La Biblia no cayó del cielo, fue forjada en la tierra, en el yunque de la historia humana, y su forma final nos cuenta tanto sobre las batallas que se ganaron como sobre las voces que fueron silenciadas en el proceso. La reevaluación de la historia de María Magdalena nos lleva inevitablemente a reexaminar la figura que fue erigida como su contraparte, y en muchos sentidos, su rival, Simón Pedro. La narrativa tradicional de la Iglesia Católica se basa en la premisa de que Jesús eligió a Pedro como la roca sobre la cual construiría su iglesia, otorgándole una primacía indiscutible sobre los demás apóstoles. Esta idea se fundamenta principalmente en un único pasaje del Evangelio de Mateo, 16-18. Sin embargo, una lectura más atenta de los propios textos canónicos, e infinitamente más clara en los textos excluidos, revela una imagen mucho más matizada y conflictiva. La supremacía de Pedro no era un hecho aceptado por todos desde el principio. El propio Nuevo Testamento nos muestra evidencias de tensiones. En el Concilio de Jerusalén, descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no es Pedro quien preside y toma la decisión final, sino Santiago, el hermano de Jesús, líder de la comunidad cristiana de Jerusalén. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo describe cómo reprendió a Pedro cara a cara por su hipocresía, mostrando una relación de iguales, no de subordinación. Pero es en los textos gnósticos donde el conflicto entre Pedro y María Magdalena explota con toda su fuerza. En el Evangelio de María, como ya vimos, Pedro no puede aceptar que Jesús haya preferido a una mujer para revelarle sus enseñanzas más profundas. En otro texto de Nag Hammadi, el Pistis Sophia, Pedro se queja impacientemente de que María domina la conversación y pide a Jesús que la haga callar, a lo que Jesús lo reprende severamente. En el Evangelio de Tomás, Pedro llega a decir, que María nos deje, pues las mujeres no son dignas de la vida, a lo que Jesús responde, yo mismo la guiaré para hacerla varón, para que también ella se convierta en un espíritu viviente semejante a vosotros, varones. Porque toda mujer que se haga varón, entrará en el reino de los cielos. Esta última frase, aunque chocante para nuestra sensibilidad moderna, debe entenderse en su contexto simbólico. En el pensamiento gnóstico, hacerse varón no significaba cambiar de sexo, sino trascender las limitaciones del mundo material, asociado a lo femenino, para alcanzar un estado espiritual completo, un estado que, según Jesús en este texto, era accesible para todos, incluidas las mujeres, a pesar de la objeción de Pedro.
Estos textos pintan un cuadro consistente. Pedro representa la ortodoxia emergente, la fe literal, la estructura eclesiástica y la autoridad externa. María Magdalena, en cambio, encarna la vía esotérica, la comprensión simbólica, la experiencia espiritual interior y la autoridad carismática. No son solo dos personas en conflicto, son dos caminos, dos formas de entender el cristianismo que estaban en abierta competencia. La idea de Pedro como la roca fue fortalecida y promovida a lo largo de los siglos precisamente para legitimar la autoridad de los obispos de Roma, quienes se declararon sus sucesores. Al elevar a Pedro, se elevaba a sí misma la institución papal. Y para elevar a Pedro de manera incuestionable, era necesario disminuir a sus posibles rivales. Santiago fue marginado en la tradición romana, aunque es muy venerado en la Iglesia oriental, y María Magdalena fue transformada de rival a penitente sumisa. Fue una jugada maestra de construcción de legado. Se tomó a Pedro, un pescador de Galilea, un hombre lleno de contradicciones, que negó a Jesús 3 veces, y se le convirtió en un pilar infalible de mármol. Mientras tanto, se tomó a María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, la apóstol de los apóstoles, la confidente de Jesús, y se la convirtió en un símbolo de la debilidad femenina que necesita ser controlada y perdonada por la estructura que Pedro representaba. Al reevaluar a Pedro no se busca denigrarlo, sino humanizarlo y contextualizarlo. Era un líder, sí, pero no el único. Su visión del cristianismo fue la que finalmente triunfó y moldeó la Iglesia occidental, pero no fue la única visión válida. La historia de su ascenso es inseparable de la historia del descenso de María Magdalena. Para que la roca de Pedro se mantuviera firme como el único cimiento, la luz de María tuvo que ser eclipsada. El viaje de la memoria de María Magdalena puede ser visto como un trayecto simbólico que va desde Magdala hasta Roma. Magdala, una próspera ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea, era su hogar. Representa sus orígenes, su autenticidad, el lugar donde fue simplemente María, una seguidora, una discípula, quizás una mujer de recursos que, como indica el Evangelio de Lucas, apoyaba económicamente el ministerio de Jesús junto con otras mujeres. Magdala es el símbolo de la historia real, de la verdad terrenal, de la relación directa y personal que tuvo con su maestro. Es el cristianismo en su estado naciente, un movimiento orgánico, lleno de fervor y relaciones humanas genuinas. Roma, por otro lado, no era solo una ciudad. Era el centro del mundo, la capital del imperio. Representa el poder, la estructura, la institución, la universalidad y la política. La decisión de que la Iglesia cristiana estableciera su sede en Roma no fue una coincidencia teológica, sino una decisión estratégica de una brillantez absoluta. Al posicionarse en el corazón del imperio, la Iglesia heredó su lenguaje, su sistema legal, su organización administrativa y, lo más importante, su ambición de dominio global. Roma es el símbolo de la fe que se convierte en religión, del movimiento que se convierte en institución. El viaje simbólico de María Magdalena es, por tanto, el de cómo su historia auténtica, nacida en la Galilea de las relaciones personales, fue transportada a la Roma del poder institucional, y en ese trayecto, fue completamente transformada para servir a los intereses de la nueva capital de la fe. En Roma, su historia ya no le pertenecía. Se convirtió en propiedad de la institución, en una herramienta para ser utilizada. Su figura fue cooptada y redefinida por hombres que nunca la conocieron, que vivieron siglos después, pero que entendieron el poder de los símbolos. Necesitaban un símbolo de penitencia universal, y tomaron su nombre. Necesitaban un modelo de sumisión femenina, y usaron su imagen. Necesitaban una narrativa que demostrara el poder redentor de la Iglesia, y construyeron un relato en torno a una versión ficticia de su vida. Este proceso es análogo a lo que el Imperio Romano hacía con las deidades de los pueblos que conquistaba. Las absorbía, las reinterpretaba y las integraba en su propio panteón, despojándolas de su significado original para que sirvieran a la cohesión del imperio. La Iglesia, en muchos aspectos, hizo lo mismo con las figuras de su propio pasado. Tomó a la María Magdalena histórica, la líder de Magdala, y la transformó en la Magdalena romana, la santa pecadora cuyo culto, irónicamente, se extendería por todo el mundo gracias al mismo poder institucional que había destruido su verdadera identidad. La basílica dedicada a ella en Vézelay, Francia, o la supuesta tumba en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, son monumentos a la Magdalena romana, a la leyenda, no a la mujer de Galilea.
Son la culminación de un largo viaje desde la verdad histórica a la ficción útil. Entender este viaje simbólico de Magdala a Roma es entender la tensión fundamental que existe en el corazón de muchas religiones organizadas, la tensión entre la experiencia espiritual original, el carisma, la revelación, el mensaje puro, y la institución que se construye para preservarla y transmitirla, la estructura, el dogma, la política. Inevitablemente, la institución comienza a moldear el mensaje para asegurar su propia supervivencia y crecimiento. El espíritu de Magdala, personal y liberador, fue sacrificado en el altar de la gloria de Roma, institucional y controladora. Y la historia de María Magdalena es quizás el ejemplo más conmovedor y trágico de ese sacrificio. Pero la belleza de la historia es que nada se pierde para siempre. Las verdades enterradas tienen una forma de volver a la superficie. El espíritu de Magdala, aunque silenciado durante siglos, está resurgiendo hoy, pidiéndonos que escuchemos de nuevo la historia que se contó a orillas del lago, antes de que fuera reescrita en los palacios de mármol a orillas del Tíber. Incluso después de que la identidad de María Magdalena como la pecadora arrepentida fuera cimentada por la tradición, la historia de la Iglesia está llena de conflictos internos y ambiciones humanas que demuestran que la manipulación de su figura era parte de un patrón mucho más amplio de luchas de poder. La historia de la institución no es una línea recta de revelación divina, sino un laberinto de disputas políticas, cismas y controversias que revelan su naturaleza profundamente humana. Pensemos, por ejemplo, en el gran cisma de Occidente a finales del siglo XIV y principios del XV. Durante casi 40 años, la cristiandad se vio dividida con dos, y en un momento incluso tres, hombres que se autoproclamaban papa al mismo tiempo, uno en Roma y otro en Aviñón, Francia. Cada uno excomulgaba al otro y a sus seguidores, creando un caos teológico y político monumental. Este episodio no tuvo nada que ver con la doctrina espiritual. Fue una lucha de poder descarnada entre facciones políticas y familias nobles que competían por controlar la inmensa riqueza y la influencia del papado. Este cisma es un ejemplo claro de cómo las ambiciones humanas podían fracturar la supuesta unidad de la Iglesia y cómo el poder, no la piedad, era a menudo el motor de la historia eclesiástica. De la misma manera, la persistencia de la imagen de María Magdalena como prostituta, incluso en tiempos modernos, revela motivaciones muy humanas. En 1969, en una de las reformas más silenciosas pero significativas del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica Romana admitió oficialmente que no había base bíblica para identificar a María Magdalena con la pecadora anónima o con María de Betania. Corrigió su propio calendario litúrgico y, en esencia, reconoció el error de Gregorio Magno. En 2016, el Papa Francisco elevó su fiesta litúrgica al rango de fiesta, igualándola a la de los apóstoles varones, y la llamó de nuevo formalmente Apóstol de los Apóstoles. Uno podría pensar que esta corrección oficial, viniendo desde la cima de la jerarquía, habría cambiado inmediatamente la percepción popular. Pero no fue así. La imagen de la pecadora arrepentida está tan profundamente arraigada en nuestra cultura, en el arte, la literatura y la mentalidad colectiva, que se resiste a desaparecer. ¿Por qué? Porque esa imagen, aunque históricamente falsa, sigue siendo útil. Para algunos, es un símbolo reconfortante de que nadie está más allá del perdón. Para otros, lamentablemente, sigue siendo una herramienta para mantener una visión de la mujer como inherentemente más débil y necesitada de la guía masculina. La narrativa de la pecadora sirve para reforzar una estructura de poder. Admitir plenamente que la mujer más prominente en los evangelios, después de la madre de Jesús, no era una prostituta sino una líder y apóstol, requeriría una reevaluación fundamental del papel de la mujer en la Iglesia hoy en día. Si la primera predicadora del Evangelio fue una mujer, ¿con qué autoridad se niega hoy la ordenación de mujeres? Si la discípula más cercana y sabia era una mujer, ¿por qué se sigue excluyendo a las mujeres de las posiciones de toma de decisiones doctrinales? La resistencia a abandonar la vieja imagen de Magdalena no es solo una cuestión de tradición, es una cuestión de poder. Es la misma lucha de poder que vimos en el Evangelio de María entre Pedro y ella. Es la ambición humana de mantener el control, de preservar una estructura que beneficia a un grupo a expensas de otro. La historia de María Magdalena, por lo tanto, no es solo una curiosidad del pasado. Es un espejo que refleja los conflictos y las ambiciones que siguen vivos en el corazón de la institución hoy. Nos muestra que la lucha por la verdad histórica es siempre una lucha por el poder en el presente.
Y nos enseña que, a menudo, las verdades teológicas que se nos presentan no son revelaciones divinas inmutables, sino construcciones humanas diseñadas para servir a fines muy terrenales. Entonces, al final de este largo viaje a través de los desiertos de la historia y los laberintos de la doctrina, ¿quién es María Magdalena? ¿Es la apóstol divina que recibió la sabiduría secreta de su maestro, o es un símbolo humano, un lienzo en blanco sobre el cual cada época ha proyectado sus propios miedos, esperanzas y prejuicios? La conclusión a la que llegamos es que ella es, fascinantemente, ambas cosas. Es una figura donde lo divino y lo humano se entrelazan de una manera inseparable y reveladora. Por un lado, es innegable que en el corazón de su historia hay un núcleo de verdad espiritual. La María Magdalena histórica fue, sin duda, una mujer de una importancia excepcional en el círculo íntimo de Jesús. Los evangelios canónicos, a pesar de su sesgo androcéntrico, no pueden ocultar su lealtad inquebrantable al pie de la cruz, cuando los discípulos varones habían huido, ni su papel primordial como primera testigo de la resurrección. Estos no son detalles triviales. Son el testimonio de una conexión espiritual profunda y de un coraje extraordinario. Los textos gnósticos, redescubiertos después de siglos, amplifican esta imagen y la elevan a la de una líder espiritual de primer orden, una sabia, una maestra. Esta es la Magdalena inspirada, la portadora de una luz que amenazaba con deslumbrar y que, por ello, tuvo que ser velada. Pero, por otro lado, su historia, tal como ha llegado hasta nosotros, es una de las creaciones más profundamente humanas imaginables. Su estructura, su narrativa y su impacto han sido moldeados por la política, el poder, el miedo al liderazgo femenino, la necesidad de cohesión social y las ambiciones estratégicas de una institución en crecimiento. La fusión de su identidad con la de otras mujeres, la caracterización como prostituta, la creación de un culto a la penitente, todo esto es obra humana. Es el resultado de decisiones tomadas por hombres en momentos específicos de la historia para resolver problemas específicos y para construir una estructura de poder que les beneficiara. La historia de María Magdalena, en última instancia, nos cuenta tanto sobre ella como sobre nosotros mismos. Nos muestra cómo las instituciones humanas, incluso aquellas inspiradas por los ideales más elevados, están sujetas a las mismas debilidades que cualquier otra organización: la lucha por el poder, el miedo a lo diferente, la tendencia a simplificar las complejidades y la voluntad de sacrificar la verdad en el altar de la conveniencia. Su figura es un fascinante caso de estudio sobre cómo se construye la memoria histórica, cómo se fabrican los símbolos y cómo se utiliza la religión como una herramienta de control social. Sin embargo, la conclusión de este viaje no debe ser el cinismo o la pérdida de la fe. Al contrario, rescatar a la verdadera María Magdalena de las ruinas de la historia es un acto de una profunda esperanza. Es afirmar que la verdad, por muy profundo que se la entierre, puede volver a la luz. Es reconocer que la espiritualidad no tiene por qué estar encadenada a las estructuras dogmáticas que a menudo la traicionan. El legado de María Magdalena nos invita a buscar una fe más personal, más directa, basada en la experiencia interior y en la sabiduría del corazón, tal como las tradiciones gnósticas sugerían. Nos anima a cuestionar las narrativas que nos han sido impuestas y a buscar las voces que han sido silenciadas. La verdadera María Magdalena, la apóstol, la maestra, la líder, no es una amenaza para la fe, es una inspiración para una fe más completa, más inclusiva y más auténtica. Su historia no destruye el cristianismo, lo enriquece, devolviéndole una dimensión de sabiduría femenina y liderazgo que le fue arrancada hace mucho tiempo. Ella es, en definitiva, un recordatorio de que en el corazón de la gran narrativa de la fe, lo divino siempre se manifiesta a través de lo humano, y nuestra tarea como buscadores de la verdad es aprender a distinguir la voz original de los ecos distorsionados que la historia ha creado. La voz de María de Magdala, por fin, vuelve a resonar y nos corresponde a nosotros, ahora, escucharla.